Podemos ver el oxígeno más un elemento, que dependiendo de este puede ser metal o no metal, y puede ser básico o anhidrido. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Los óxidos básicos son aquellos óxidos que se producen entre el oxígeno y un metal, cuando el oxígeno actúa con el estado de oxidación 2. Su fórmula general es metal más oxígeno. La nomenclatura es tequiométrica con números romanos antiguos de stock. Los compuestos se nombran con las reglas generales, anteponiendo como nombre genérico la palabra óxido, seguido por el nombre del metal y su estado de oxidación en números romanos y sin signo. En la nomenclatura tradicional se nombra con los sufijos oso e ico, dependiendo de la menor o mayor valencia de metal que acompañe el oxígeno. Y en la nomenclatura sistemática, con prefijos, se utilizan las reglas generales con la palabra óxido como nombre genérico y los prefijos correspondientes a cada elemento, según el número de átomos de este en la fórmula. En la nomenclatura antigua o tradicional, o no, ya en desuso, se les llaman también anhidridos o anhidridos básicos, ya que el agregar agua puede formar hidróxidos básicos. En la nomenclatura tradicional para los óxidos que se enlazan con metales que tienen más de 2 estados de oxidación, se utilizan las siguientes reglas. Metales con óxidos de oxidación hasta el 3 se nombra con las reglas de óxidos, y los metales con estados de oxidación mayores o iguales a 4 se nombran con las reglas de los anhidridos. Los óxidos ácidos o anhidridos son aquellos formados por la combinación del oxígeno con un no metal. Su fórmula general es no metal más oxígeno. En este caso, la nomenclatura tradicional emplea la palabra anhidrido en cualquier... Ya. En este caso, la nomenclatura tradicional emplea la palabra anhidrido en lugar de óxido, a excepción de algunos óxidos de nitrógeno y fósforo. La nomenclatura sistemática y la stock se nombran los compuestos con las mismas reglas que en los óxidos metálicos. En la nomenclatura tradicional se nombra con los siguientes sufijos y prefijos. Y al costado de cada tipo de óxido se puede apreciar ejemplos, como el K2 oxígeno, donde su nomenclatura sistemática con prefijos es óxido de potasio o monáxido de potasio. En nomenclatura sistemática con números romanos, óxido de potasio, y en nomenclatura tradicional, óxido de potasio u óxido de potasio. Óxido potásico u óxido de potasio. Y también un ejemplo de ácido anhidrido es cloro 2 oxígeno, donde su nomenclatura sistemática es óxido de dicloro o monóxido de dicloro, nomenclatura stock, óxido de dicloro número romano 1, y nomenclatura tradicional, anhidrido hipocloroso. Le doy pase a mi compañero. Buenos días, le habla Valery Mamani y le explicaré de la nomenclatura de los hidruros metálicos. La fórmula de los hidruros metálicos es un metal más hidrógeno que trabaja con valencia -1. Como producto ponemos primero al metal y luego el hidrógeno haciendo el cruce de valencias. Aquí tenemos dos ejemplos, el calcio que tiene número de oxidación +2 y el hierro que trabaja con dos números de oxidación +2 y +3. Aplicaremos los tres nombres para los ejemplos. Primero el stock, que se pone el número de oxidación del metal que se está utilizando en romano. También se nombra primero el elemento de la derecha poniendo el sufijo uro, siendo el hidrógeno llamándolo hidruro. Entonces, trabajando con el calcio +2 sería hidruro de calcio 2. Como nota, sería mencionar que cuando trabajamos con un elemento con valencia fija, el número romano se puede omitir. Ahora con el metal hierro, que tiene valencias variables, primero con la valencia 2 sería hidruro de hierro 2 y con valencia 3 sería hidruro de hierro 3. Siguiente tenemos la nomenclatura sistemática o YUPAC, que se trabaja con los prefijos, que depende de la atomicidad del hidrógeno. En el caso del calcio, como trabaja con dos átomos de hidrógeno, sería dihidruro de calcio. En el ejemplo 2, en el primer compuesto tenemos dos hidrógenos, su nombre sería dihidruro de hierro. Y en el segundo compuesto tenemos tres hidrógenos, sería trihidruro de hierro. Por tercero tenemos la nomenclatura tradicional que trabaja con prefijos y sufijos. En calcio, como tiene una valencia, es hidruro cálcico.
En el ejemplo 2, en la primera valencia del hierro, el sufijo sería oso, entonces su nombre es hidruro ferroso. En la segunda valencia se usa el prefijo ico. Su nombre sería hidruro férrico. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré de la nomenclatura de los hidruros no metálicos. La fórmula siempre se usa el menor número de oxidación del no metal más hidrógeno con un número de oxidación más 1. Como producto, primero ponemos el hidrógeno y luego el no metal, haciendo el cruce de valencias. Como ejemplo, tenemos al selenio con su menor número de oxidación -2. Su nomenclatura de los hidruros no metálicos empieza con el de la derecha, poniéndole sufijo uro. En la nomenclatura stock del selenio, su nombre sería seleniuro de hidrógeno 1, pero como es valencia fija, se omite el número romano. En nomenclatura sistemática o YUPAC, con los prefijos sería seleniuro de dihidrógeno. Más adelante mi compañero les explicará sobre la nomenclatura tradicional de los hidruros no metálicos. Esta aplicación de los hidruros no metálicos solo aplica para los grupos 6A y 7A. Pero en los casos de los grupos 3A, 4A y 5A, llamados hidruros volátiles, estos ya tienen su nomenclatura tradicional establecida. Y su fórmula cambia de posición porque al colocarlo se pone primero al elemento más electronegativo. Como ejemplo les pongo el caso del boro que trabaja con su menor estado de oxidación -3, el carbono -4 y nitrógeno -3. Que sus nombres tradicionales respectivamente son borano, metano y amoníaco. En sus nombres stock y YUPAC se trabaja igual que los hidruros metálicos. Eso sería todo por mi parte. Buenos días, profesor. Soy Chacón Núñez Gonzalo. Yo voy a hablarles sobre los hidróxidos. Los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o más aniones hidroxilos, en vez del oxígeno como en los óxidos. Para formar un hidróxido, podemos utilizar un óxido básico más agua, lo que nos daría un hidróxido, y también podría ser un metal activo del grupo 1A o 2A más agua, que también nos daría un hidróxido. Para formularlo se escribe el metal seguido del anión hidroxilo y este va entre paréntesis. Si el subíndice es mayor a 1, se nombran utilizando la palabra hidróxido seguido del metal con una indicación de su valencia si tuviera más de 1. Esto sería en la nomenclatura sistemática, stock. Ahora, si es la nomenclatura tradicional, esta comienza con la palabra hidróxido seguido del elemento, siempre teniendo en cuenta la valencia con la que actúa. Y en la nomenclatura sistemática se anteponen los prefijos numéricos de la palabra hidróxido. En esta diapositiva hay dos ejemplos. Hay uno con el sodio. Como su única valencia es 1, su nomenclatura en el sistema tradicional sería hidróxido de sodio. En el sistema, en el stock sería hidróxido de sodio, 1, y en el sistemático sería monóxido de sodio. En el caso, perdón, monohidróxido de sodio. En el caso del calcio, en el sistema tradicional sería hidróxido de calcio también. En el sistema stock sería hidróxido de calcio 2 y en el sistemático sería dihidróxido de calcio. Muchas gracias, le doy paso a mi compañero. Profesor Grimaldo y compañeros en general. Mi nombre es Adrián Moisés Huerta y les voy a poner sobre los ácidos. Bien, los ácidos se dividen en dos tipos, ¿no? En los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Comenzamos con los ácidos oxácidos. Son compuestos ternarios, es decir, que poseen tres elementos. Están formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Se obtienen al combinar un anhídrido o también llamado óxido ácido con una molécula de agua. Para formularlos debemos poner primero al hidrógeno, seguido del no metal,
y finalmente colocamos al oxígeno. Por ejemplo, en la pantalla podemos apreciar cómo obtener el ácido nitroso. Primero necesitamos el ácido nitroso y al sumarlo, por decirlo así, una molécula de agua, obtenemos el H2, N2 o 4. Y al simplificar la valencia, ¿no? Lo vamos a tener el HNO2 o llamado ácido nitroso. Acá hay una nota, ¿no? Acerca de los ácidos. Para elementos como el boro, el fósforo, el arsénico y el antimonio, no se le suma una molécula de agua, sino 3. Por ejemplo, para el ácido fosfórico, primero necesitamos el óxido fosfórico y le sumamos, como dije, 3 moléculas de agua. Y ahí logramos obtener el H6P2O8. Y al simplificar, logramos obtener, ¿no?, el H3PO4 o también llamado el ácido fosfórico. Bien, ahora vamos a seguir con los ácidos hidrácidos. Estos son ácidos que carecen de oxígeno. Son compuestos binarios formados por un no metal y el hidrógeno. Estos son los más simples. Se obtienen al disolver un hidruro no metálico formando una solución acuosa. Por ejemplo, acá tenemos el HCl gaseoso, que, como explicó mi compañera, es un hidruro no metálico y se le llama cloruro de hidrógeno, ¿no? Al disolver el agua se convierte en HCl acuoso, ya es un ácido hidrácido, y y ahora se le llamaría el ácido clorhídrico. Acá abajo podemos ver también otro ejemplo, por ejemplo el ácido sulfúrico, el H2S, y obviamente se encuentra en estado acuoso. Punto de positiva, por favor. Bien, los iones. Se obtienen, ¿no?, de los ácidos al eliminar los hidrógenos de los ácidos, tal que por cada hidrógeno eliminado se genera una carga negativa. Cabe resaltar que estos son necesarios para formar sales, ya que estos derivan de los ácidos. Para nombrarlos debemos eliminar la palabra ácido y reemplazar los fijos. Por ejemplo, en el ácido a veces terminan en oso y para el ion se le cambia en nitro. Cuando terminan en ico se le cambia en nato. Ese es en los casos de los ácidos oxácidos. Y en el caso del ácido hidrácido, se termina en hídrico. Y para eliminar los hidrógenos, para formar iones, se le cambia el hídrico por el uro. Por ejemplo, acá abajo tenemos el ion hipoclorito, que deriva del ácido hipocloroso, y al quitarle su hidrógeno, nos queda el ion hipoclorito. También tenemos al ion yoduro, que deriva del ácido yodhídrico, el HI todoposo, y al quitarle su hidrógeno nos queda el I menos, que se llama el ion yoduro. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, yo soy Robles Porras Anthony David y voy a hablar sobre las sales. Las sales son compuestos iónicos sólidos y cristalinos a temperaturas ambientes, que abundan en la tierra y en los océanos. Por lo general se disuelven en agua. Se dividen en dos según su origen, en oxisal y aloideas. Ahora vamos a hablar sobre la sal oxisal. Son aquellas sales que presentan oxígeno y que se forman por reacción de un hidróxido con un ácido oxácido, en la que también se forma agua. En la formulación para obtener la sal se va a sumar el metal del hidróxido y el ion. Por último, se van a cruzar sus cargas y estas se pueden simplificar. Para su nomenclatura,
la terminación cambia de oso, del ácido, por ito, ico por ato. Y luego se escribe el nombre del metal del hidróxido. Algunos ejemplos se pueden ver el bromato de potasio. Aquí nos vamos a enfocar en obtener el bromato, para luego adicionarle al potasio. Por su terminación proviene del ácido brómico. El bromo tendrá una carga de +5. Primero le sumamos el oxígeno, así vamos a obtener el pentaóxido de dibromo. Luego le adicionamos el agua para así obtener el ácido brómico. Lo simplificamos y luego le quitamos un hidrógeno para tener una carga negativa. Al final le adicionamos el potasio, que será un catión monovalente, ya que se ubica en el grupo 1. Intercambiamos sus cargas y así se obtiene el bromato de potasio. En el segundo ejemplo, el sulfito niqueloso, al níquel se le escoge el estado de oxidación +2. Para hallar el sulfito hay que formular primero el ácido sulfuroso y se elige +4 por el sulfuro. Sumando el oxígeno con el sulfuro nos da un tetraóxido de hierro. Lo simplificamos y le adicionamos H2O para que nos dé el ácido sulfuroso. Luego le quitamos los hidrógenos y lo ponemos como carga. Para terminar se suma el níquel con el ion. Como sus cargas son el mismo número, se simplifican y así nos dejaría el sulfito niqueloso. Siguiente, por favor. Sal aloidea. A diferencia de la sal oxisal, esta no presenta oxígeno y se obtiene de un hidróxido más un ácido hidrácido. Su formulación sería la adición de un metal del hidróxido y un no metal del ácido. Para la nomenclatura, la terminación hídrico cambia por uro y luego va el nombre del metal del hidróxido. Un ejemplo sería el cloruro férrico. En el hierro se escoge el de mayor estado de oxidación, +3 por su terminación. Y en cuanto al ácido clorhídrico, el cloro se le elige el de menor estado de oxidación, que sería 1. Y es por eso que tendrá una carga de -1. Finalmente se adiciona y así me daría la fórmula del cloruro férrico. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. A ver, un segundo. Listo, ya todos los grupos que han participado ya están evaluados y ahí tienen una nota según he escuchado cada una de las exposiciones, ¿ya? O sea, la nota, hay una nota de grupo y una nota individual, ¿ya? Que es acerca de cómo se han desenvuelto en la exposición y los temas y los fundamentos con lo que han hablado, ¿no? Cada determinado tema, tanto en tabla periódica como en nomenclatura inorgánica, ¿ya? Entonces ya hay una nota de eso. Ahora, ya nos queda solamente, ¿cuánto nos queda? 15, ¿no? 15 minutos. Bueno, vamos a ver algo en este poco tiempo que nos queda, pero avisarles también, ya avisarles que el día de mañana tenemos la práctica, como ya había avisado la semana pasada, que no se tomó, ya el día de mañana tenemos la práctica de geometría analítica, ¿ya? No se olviden que mañana tenemos la práctica de geometría analítica, ¿ya? Que va a ser las 2 primeras horas, ¿ya? Y las 2 últimas vamos a hacer de clase, ¿ya? Entonces mañana, por favor, tenemos igual clase de química en la mañana, ¿ya? Vamos a avanzar. Y también después, ¿ya? Por favor, tenemos las 2 primeras horas, tenemos la práctica de geometría analítica, ¿ya? Entonces ya sabían ustedes eso de la semana pasada, entonces les vuelvo a recalcar que mañana sí o sí se va a tomar la práctica de geometría analítica. Ya les envió todo el material, todas las diapositivas,
incluido con los ejercicios resueltos en clase, ¿ya? Así que va a venir hasta donde hemos llegado, ¿ya? Hasta donde hemos llegado, hasta parábola va a venir la práctica de geometría analítica. A ver, me permite un segundo para mostrar la diapositiva de esta parte, ¿eh? Un ratito. Sí me pueden escuchar, ¿no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. sí. Diapositiva. Sí, profesor, se Profesor. puede apreciar. Ya, entonces vamos a entrar al enlace químico rápidamente. Entonces tenemos varias unidades estructurales, ¿no? Tenemos enlaces, ¿no? Enlaces iónicos, tenemos iones, justamente debido a la naturaleza de estos elementos, de estos átomos ionizados, tenemos pues enlaces, ¿no? Iónicos, ¿no? También a raíz de este tipo de enlaces vamos a obtener pues compuestos iónicos como la sal común. También tenemos enlace metálico. Como consecuencia vamos a tener pues sustancias metálicas puras, ¿no? Como el fierro. Átomos, ¿no? Vamos a tener pues enlaces covalentes, ¿no? Dentro de los enlaces covalentes pues hay varios tipos. Enlace covalente simple, enlace covalente múltiple, enlace covalente polar, apolar, dativo, etcétera. Entonces esto va a dar como resultado pues sustancias covalentes atómicas también, ¿no? ¿Ya? Tenemos el diamante, el grafito, óxido silícico como ejemplos. También tenemos las unidades estructurales que son moléculas. Estas moléculas van a reaccionar formando, ¿no? Enlaces intermoleculares por fuerza de Van der Waals, ¿no? Y también utilizando puentes de hidrógeno. Y vamos a obtener también sustancias moleculares y covalentes moleculares, ¿no? Porque también se van a suceder enlaces covalentes dentro de las moléculas. Acá hay una página, ya una página de un video en YouTube donde se puede aclarar esto, que complemente un poco esta primera gráfica. ¿Por qué se unen los átomos? Bueno, toda sustancia, todo tipo de sustancia tiende a obtener su menor estado de energía. ¿Por qué? Porque esto la hace que sea más estable. Al tener menos energía, la hace ser más estable. ¿Y qué ocurre cuando hay un enlace? Pues, que cuando hay un enlace químico, siempre hay una pérdida de energía que es lo opuesta a la energía de disociación de átomos, ¿no es cierto? Hay una energía que se pierde. Entonces, esa energía que se pierde, cuando hay un enlace químico, hace que pues esa unión en general que se genera tenga un menor estado de energía por la energía que casi, o sea, que es exotérmica, que se desprende en este tipo de enlaces. Entonces, al desprenderse la energía, hace que esta nueva sustancia que se forma sea más estable. Entonces, los átomos, moléculas e iones se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una condición de mínima energía. Ello quiere decir que la molécula ha logrado su máxima estabilidad. Los electrones más externos, los electrones del nivel de valencia, son los responsables de esta unión. Fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas intramoleculares. Enlaces iónicos, metálicos o covalentes principalmente. Ya estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de la sustancia. Entonces, las fuerzas intramoleculares. Y como vemos acá, ya son
Son las que forman por los enlaces iónicos, metálicos o covalentes. Conocemos. ¿Ya? Y como vemos acá también determina las propiedades químicas de la sustancia. Y aparte tenemos, sin embargo, existen otras fuerzas aparte, tenemos las fuerzas intermoleculares, que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que esto se atraiga o se repele, ¿no? Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las moléculas, ¿no? De las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el estado de fusión y de ebullición, que tienen sus propiedades físicas, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, ¿no? Entonces, estos son conceptos, ¿no es cierto? Conceptos de propiedades físicas, ¿no? El estado de agregación, cuando se mezclan sustancias, el punto de fusión, dependiendo en qué, ¿no? En qué estado esté el elemento, siempre va a haber un punto de fusión dependiendo la sustancia. Y es una característica de cada elemento o de cada sustancia. Y de ebullición. La solubilidad, ¿no? El grado de disolvancia que tiene la sustancia, ¿no? La solubilidad. La capacidad que tiene de afectar el soluto, una determinada sustancia. Y la tensión superficial viene a ser una fuerza de membrana, ¿no? Una fuerza de membrana que tienen los líquidos, ¿ya? Y que esto hace que la superficie de los líquidos se forme una especie de membrana elástica, ya debido a la diferencia de fuerzas de atracción entre las moléculas. Eso se debe con respecto a las moléculas que se encuentran en la superficie, que ya no van a tener, pues, a comparación de una molécula que está en el interior del fluido, no va a tener una fuerza total que actúe sobre ella, una fuerza interatómica, no va a tener una fuerza, pues, igual a cero. Yo tengo un átomo dentro de una sustancia, ¿ya? Y esta, pues, en el interior de una sustancia va a interactuar con los átomos de su alrededor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a dar, pues, una fuerza resultante igual a cero, porque va a haber una fuerza en diferentes direcciones radiales, que van a actuar alrededor de toda la molécula. Entonces la molécula va a interactuar con las de su alrededor. Y como resultado, pues me va a dar una fuerza interatómica que va a ser equivalente igual a cero, porque está en el interior del fluido. Pero, ¿qué pasa con aquellas que se encuentran en la superficie? Ahí va a haber no va a haber una resultante que sea igual a cero, porque esa molécula está en la superficie, o sea, va a interactuar con las que están por debajo de ella, pero no por encima de ella. Entonces va a haber una fuerza resultante. Esa fuerza resultante va a generar como una membrana elástica encima de la superficie del determinado fluido, ¿no? De determinado fluido, ¿no? Y es por eso ¿no? O sea, hay ciertos elementos, por ejemplo, una aguja, un clip pueden mantenerse sin hundirse sobre una superficie, o de repente la capacidad que tienen ciertos insectos, ¿no? Debido a la propia la tensión superficial de ciertos insectos de poder caminar por el agua, ¿no? Porque hay una membrana con una determinada tensión que hace que estos insectos no se puedan hundir y tienen la capacidad de poder andar, ¿no? A través en los estanques, en las lagunas, ¿no? O en los charcos, ¿no? Hay insectos que pueden caminar debido a la propiedad de la tensión superficial que tiene el agua. Entonces ya, cuando ya vayan a ver el curso de física, van a ver que la tensión superficial es una propiedad física importante también, que tiene que ver con otras propiedades relacionadas al grado de congelación que tiene el agua. Y que también, como van a ver, su unidad es Newton, fuerza sobre longitud, ¿ya? Es Newton sobre metro.
Fuerzas intermoleculares, ¿ya? Entonces, fuerzas intermoleculares. Tenemos la fuerza ion-ion, fuerza ion-dipolo, fuerza ion-dipolo inducido, fuerzas hidrofóbicas. Ahí tenemos la fuerza de Van der Waals, ¿no? Fuerza dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerza dipolo-dipolo inducido y fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido. La fuerza de Van der Waals incluye, ¿no? Fuerza dipolo-dipolo, así como la que hemos visto acá, también llamada fuerza de Kenzo, entre las que se incluyen los puentes de hidrógeno, ¿ya? También en la fuerza dipolo inducido, también llamada fuerza de Devi. Fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido, también llamada fuerza de dispersión o fuerzas. Un ratito. ¿Qué está pasando acá? Un segundo. Ya, entonces, pues, bueno, fuerza dipolo inducido, también llamada fuerza de Devi. Fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido, también llamada fuerza de dispersión o fuerzas de London, ¿no? Entonces tenemos las fuerzas intermoleculares. Entonces se cuenta también considerado las fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas intermoleculares. También son fuerzas entre moléculas. No vamos a quedar en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, dice, ¿qué es un enlace químico? Entonces, es una fuerza de carácter magnético y eléctrico principalmente, que mantiene unido a grupos de 2 o más átomos. Por tanto, funciona como una sola unidad, adquiere una configuración de única estable. Acá tenemos los átomos por separado. Cada uno tiene una determinada energía, digamos, un determinado nivel de energía. Al suceder el enlace químico, hay una reacción química, hay una energía de enlace que se libera. Por consiguiente, como hay una energía de enlace que se libera, ahora la nueva sustancia va a tener una energía menor, porque liberó una energía debido a la unión, al enlace químico que tiene. Una cierta cantidad de energía. Entonces, antes del enlace tiene una energía superior cada molécula. Pero después del enlace, debido a la expulsión o debido a la generación de esa energía por la unión de estos dos átomos, este nuevo sistema ahora tiene una energía menor, por eso es más estable. Tiene una configuración electrónica más estable. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo contrario, ¿no? O sea, romper este enlace que se ha generado? Entonces, ahí ya yo necesito suministrar. Ya acá perdió energía al formarse este enlace químico, pero ahora yo para poder disociar o poder romper este enlace, necesito una energía de disociación. Pero esta energía ya es suministrarle, ¿no? Suministrarle a esta sustancia, o en este caso individualmente a esta molécula que se ha generado, suministrarle una energía de disociación, que es una energía que va a adquirir para que nuevamente los átomos tengan la energía inicial que tuvieron antes del enlace químico, ¿ya? Por tanto, funcionan como después del enlace, funcionan como una sola unidad, adquiriendo una composición electrónica estable. Esa es la idea de la materia, ¿no? La materia siempre quiere tener un estado estable. La materia siempre va a querer un estado de energía estable, va a querer llegar al equilibrio siempre, ¿ya? Entonces toda sustancia tiende al equilibrio, tiende a una configuración, a un estado estable. Es por eso que se da de naturaleza los enlaces químicos, ¿no? Algunos son naturales y algunos son también inducidos. Nos vamos a quedar el día de ahí, ¿ya, jóvenes? Vamos a quedar el día de ahí. Un momentito, vamos a descargar la lista ya.
Listo, jóvenes. Entonces, no, mañana seguimos con la clase de química. Ya tenemos que terminar enlace para tomar la primera práctica, ya que debe ser esta semana. Y no se olviden, ya que también tenemos, los que llevan el curso, ya tenemos mañana práctica de geometría analítica.